Es un proceso de división celular en el cual una célula diploide experimenta dos divisiones sucesivas con la capacidad de generar 4 células haploides. Su función es originar células germinales, gametas o células sexuales que producen óvulos o espermatozoides en un ciclo vital sexual, ya que debe ocurrir la meiosis antes de que se originen los gametos. Esta se divide en meiosis 1, donde se subdivide en profase 1, que es donde se duplican los cromosomas, en metafase 1, que es donde se da el almacenamiento de cromosomas en el centro de la célula, la anafase 1, que se da un desplazamiento de miembro hacia polos opuestos, y finalmente la telofase 1, que se da la formación de células haploides. Por otra parte está la meiosis 1, que se subdivide en profase 2, donde se da la formación de células, en la metafase 2, que se da un almacenamiento de cromosoma en el centro de la célula, en la anafase 2, que se da una separación de cromatinas, y finalmente se llega a la telofase 2, donde se da una obtención de células haploides. Aspectos básicos de la biología del cáncer. Mutaciones. Muchas mutaciones surgen derivadamente, pero son corregidas. No todas las mutaciones tienen la misma repercusión en el fenotipo. Algunas podrían ser ventajosas. Mutaciones y cáncer. Algunas mutaciones aumentan el riesgo o promueven el inicio y la progresión del cáncer. Formas de adquirido, herencia, espontáneas, infecciones virales o bacterias. Existen síndromes que predisponen el cáncer hereditario familiar, como el cáncer gástrico, el cáncer de colon y el cáncer de mama. Tipos de mutaciones: mutaciones puntuales, microdelecciones o microinserciones, delecciones o inserciones mayores, translocaciones cromosómicas. Mutaciones y consecuencias fuera del gen. Depende si una región como enhancer es un gen, depende de exón, intrón, mutación de exones, cambio secuencial de los codones, alteran sitios de activación de los proto-oncógenes. En muchos casos han sido insertados por retrovirus, su expresión es controlada por los protones retrovirales. Ejemplo, gen C, MIC, responde a señales de mitógenos, pero si se inserta el VMIC de virus, se puede expresar. Los genes MIC son una familia de protógenes compuestas por varios miembros, que son LMIC, NMIC y CMIC. Se encuentran en las células normales y codifica proteínas del núcleo de la célula que se unen al ADN y facilita su transcripción. Regulan, por lo tanto, la actividad de otros genes. También, ¿qué es el HER2? El HER2 es una proteína en el exterior de todas las células mamarias que promueven el crecimiento. Pero si las células del cáncer del seno con niveles más altos de lo normal de HER2 se llama HER2 positivas. Estos cánceres tienden a crecer y propagarse más rápido que otros tipos de cáncer de seno, pero responden al tratamiento con medicamentos que tienen como blanco a la proteína HER2. También tenemos lo que es la retinoblastoma, tumor asociado a la inactivación del gen RB. Dos formas son esporádicos y familia varios tumores en ambos ojos. ¿Qué es el RB? Participan varios de los mecanismos de señalización que controlan la progresión del ciclo celular. También tenemos lo que son los genes supresores de tumores. Su inactivación aumenta la probabilidad de cáncer. Para que la célula adquiera un estado maligno, ambas copias deben ser inactivas, excepto
en el caso de P53. El gen supresor de tumores P53 entre el 30 y 50% de todos los tipos de cáncer en humanos tienen mutaciones en P53. Ratones mueren temprano de linfomas y sarcomas. Esto fue cuando hicieron los experimentos con el P53. Luego tenemos lo que es el control del ciclo celular. Las fases del ciclo celular dependen de las quinasas dependiendo del ciclinas. Control del celular también es regulado tanto las fluctuaciones de los niveles de ciclinas como la regulación por las inhibidoras de las CDK. El P53 se activa si se dañó durante la duplicación del ADN. Detienen en G2 hasta que el ADN sea reparado. Si no se logra, se induce apoptosis. Luego tenemos lo que es inmortalización. Para que un tumor pueda ser invasivo debe volverse inmortal. Los procesos de inmortalización: mientras crece un tumor, experimenta proliferación, apoptosis y senescencia. Y también tenemos lo que es el desarrollo del tumor: metástasis, vasculación, inmortalización, expresión de receptores y de sus ligados, producción de metaloproteínas y compra del sistema inmune.